encomendamos, Señor, estas clases en este seminario corto que vamos a hacer de evangelismo. Señor, no para que se quede como un conocimiento más, sino para que buenos días para todos. Vamos a la palabra del Señor. Les recuerdo a los que se les olvidó tal vez que hoy estamos iniciando un seminario corto, varios domingos vamos a estar trabajando en evangelismo como tal. Así que vamos a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, 16, cuando lo tengas, me das un amén, por favor. Mateo 28, 16. Dice así la escritura: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Señor, gracias. Gracias porque nos permites escudriñar la Escritura. Te pedimos en el nombre de Jesús que nuestras mentes y corazones sean preparados, Dios, para que podamos atesorar la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Perdón, un ujier, por favor, que coordine el aire de allá que está prácticamente apagado para que circule hacia este lugar, por favor. En Mateo capítulo 28 tenemos la gran comisión. El Señor Jesucristo, el contexto nos muestra cómo ellos salen hacia Galilea, que fue la orden que recibieron de parte del Señor, y se dirigen al monte que Jesús les indica. Ven a Jesús, lo adoran como tal, había dudas en algunos todavía de ellos. Jesús se acerca y las últimas palabras registradas en el Evangelio según Mateo son las siguientes: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo, a causa de su muerte y resurrección, ha recibido toda autoridad. No que no la tuviera antes, sino que como sumo sacerdote humano para nosotros recibe toda autoridad, tanto en el cielo y en la tierra. Es muy importante comprender esto porque toda autoridad significa toda autoridad, es decir, no hay nada ni nadie que esté por fuera del orden de Cristo. Cristo ha sido puesto como rey, como máxima autoridad, tanto en las regiones celestes, como en la región terrenal. Es decir, todo hombre y toda criatura está bajo la autoridad de Cristo Jesús. Esto es muy importante para comprender lo que dice el versículo 19. Por lo tanto, es decir, Cristo dice: se me ha dado toda autoridad, y lo primero que Cristo hace es dar una orden. ¿Y cuál es esa orden? Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Y ahí es donde tenemos que, como iglesia, entender el motivo por el cual estamos haciendo este corto seminario y la terrible situación en la que nos podemos encontrar muchos de nosotros al estar desobedeciendo esta orden del Señor. Es decir, no es casualidad que la primera orden que sale de Cristo, este Cristo que manifiesta: tengo toda la autoridad, sea: vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuántos están obedeciendo esta orden del Señor? ¿Cuántos están realmente entendiendo que el evangelismo no es tarea de unos cuantos en la iglesia,
Si bien Efesios capítulo 4 nos dice que Dios dio dones a la iglesia, Jesús dio dones a la iglesia, les dio maestros, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, hay personas que han recibido de parte de Dios una comisión especial. Hay hermanos en la iglesia que tienen de parte de Dios un fuego que siempre está ardiendo y un talento que Dios les ha puesto para guiar y para liderar y para estar siempre enfocados en esto. También lo es que esta autoridad, esta orden es para todos. Es importante entender esto, hermanos, porque muchos han confiado en, bueno, a mí Dios no me ha llamado como evangelista. Y es posible que Dios no te haya llamado como evangelista, pero si eres cristiano y eres discípulo del Señor, tienes de parte de Dios una orden, ir y hacer discípulos para Él. No es algo opcional, no es algo de, bueno, yo no predico, pero si alguien me dice que si soy cristiano, que si voy a la iglesia y que si le cuento en qué consiste, yo hablo. Eso no es. No es lo que está diciendo aquí la escritura, es decir, cristiano que no esté compartiendo constantemente, conscientemente, de manera buscada, provocada el evangelio, está en desobediencia. Ahora no levantemos las manos, pero ¿cuántos están en desobediencia? ¿Cuántos siguen pensando que a mí no me tocó ese don? A mí no me corresponde esa tarea. Hay otros en la iglesia que tienen que hacer la tarea. Para eso le pagan a uno, para eso le dan ofrenda al otro. Hermano, por lo tanto, porque se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esto te cobija a ti. Es importante que tú entiendas esto, porque vamos a venir estudiando algunas cosas prácticas y también escritura que nos habla acerca de la necesidad del evangelismo, de predicar las buenas nuevas, pero es fundamental que tú entiendas que no hacerlo te pone en posición de desobediente, que no hacerlo es negar la autoridad de Cristo sobre tu vida, porque Él dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Tú estás en la tierra? Cristo tiene autoridad sobre ti. Amén. Y Él dice, como tengo autoridad sobre sus vidas, entonces vayan y hagan discípulos en mi nombre. Vayan y hagan discípulos en mi nombre. Es un mandato. Esto es como trata bien a tu esposa. Esto es como sométete a tu marido. Esto es como educa a tus hijos. Esto es como congrégate. Esto es como no adulteres. Esto es como no mientas. Esto es como honra al Señor con tus bienes materiales. Esto es un mandato. Esto es un mandato, no es un apéndice. Aunque está en el final de Mateo 28, si lo ubicamos en la vida de la iglesia, está de primero. Cristo muere, resucita, les dice que tiene autoridad y la primera orden es ¿cuál? Vayan y prediquen. Es la primera orden a la iglesia. Es la primera orden y de hecho cuando el Espíritu Santo viene en Hechos 2, desciende sobre el grupo de discípulos que están en el aposento alto, ¿cuál es el primer resultado de la llenura del Espíritu Santo? La predicación. Ellos salen a predicar. Eso es lo que sucede. La llenura del Espíritu Santo debe llevar a que la iglesia predique. Ahora, Cristo cuando dice tengo autoridad en el cielo y en la tierra, no está hablando únicamente de la iglesia. Cristo es autoridad sobre todo lo creado. Cristo es autoridad sobre los budistas. Cristo es autoridad sobre los ateos. Cristo es autoridad sobre cualquier persona. Pero es absurdo que en la propia iglesia que confiesa el nombre de Cristo, que se llama cristiano, no le obedezcan. ¿Me hago entender? Porque se supone que nosotros hemos sido sacados de Egipto, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido limpiados de nuestros pecados, se nos han abierto los ojos, se nos ha dado un nuevo corazón y el deseo de servirle a Él. Hace 8 días empezamos a tener dentro de nuestro culto una canción que me gusta muchísimo. Espero que le presten atención a la letra porque hay que cantar con inteligencia. Adoradores en espíritu y en verdad, es decir, con el intelecto también, como dice la palabra. Y le hemos cantado, haznos siervos para tu gloria, danos la mente que tuvo Cristo, danos esa mente para hacer tu voluntad. Bueno, hermano, la voluntad de Dios es que hagamos discípulos para Cristo. La voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio, que prediquemos el Evangelio. No como, hay una frase muy acuñada que suena bonito
y tal vez el propósito inicial de quien la dijo no era malo, pero dice, predica todo el tiempo y si es necesario, habla. No sé si alguna vez las has escuchado, predica todo el tiempo y si es necesario, habla. Y aunque el propósito debes dar un buen testimonio, hermano, no es bíblico, porque dice la Escritura, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Lo estudiamos hace 8 días con nuestro hermano Leonardo. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos hacer discípulos si no les predicamos el Evangelio. Es el Evangelio. Y por eso tenemos que empezar, hermanos, a movernos en obediencia y salir. No dice, esperen discípulos de todas las naciones, sino vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esto ha llevado a muchas personas a pensar que su ministerio siempre está en otro país. Pero hermano, el ministerio tuyo puede estar en tu lugar de trabajo, puede estar en la cuadra, puede estar en el conjunto donde vives, puede estar en el bus cuando te montas, en cualquier lugar. Esas son las naciones, espiritualmente hablando, las naciones son todos aquellos que están fuera de la nación celestial. Esas son las naciones, todas. Ahora, ¿tiene aplicación de que hay que ir a todos los países? Sí, hay que ir a todos los países, pero algunos se quedan esperando la visa y nunca predican. Algunos se quedan esperando, no, yo cuando me jubile voy a dedicarme a predicar. De pronto nunca se jubila, hermano, y al paso que va el país, no, las jubilaciones van a estar cada vez más lejos del alcance con las leyes que se están dando. No hay que esperar a eso, hay que predicar ¿cuándo? Ya. Ahora, tú no sabes si vas a vivir hasta ese momento. Tú no sabes si vas a estar vivo para poder jubilarte y entonces dedicarle todo tu tiempo a Cristo. Y la verdad es que cuando una persona viene postergando esto, cuando se jubila, está pensando en ahora sí voy a descansar y ya no quiero predicar, voy ahora sí a tener la buena vida porque harto que me maté, harto que me esforcé. Entonces no es verdad. Vayan y hagan discípulos. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a estar hablando de 2 cosas importantes. La primera, la compasión. La compasión. No predicamos porque no tenemos compasión. Una de las razones por las cuales no compartimos el Evangelio es porque somos duros, es porque somos indiferentes, es porque somos insensibles. Y puede que tú digas que no, pero vamos a estudiarlo el día de hoy. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé compasión por los perdidos, que nos dé compasión por aquellos que están rumbo al infierno. Porque o una de dos, o bien, prestan atención, tú no crees en el infierno. Tú no crees en el infierno, tú crees que el infierno es una metáfora. ¿Tú crees que el infierno es simplemente una manera en que Dios dice, bueno, mira, no me gusta el pecado, no me gusta la rebeldía, pero cuando escuchas hablar de fuego y azufre, que hoy estaban hablando con los niños de eso, del juicio que viene, ¿tú crees que Dios no va a ser capaz de echar a nadie al infierno? Cuando escuchas que el infierno es eterno, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que al final Dios es tan bueno y tan amoroso que los va a sacar del infierno y los va a llevar para el cielo? Porque Dios no podría vivir sin ellos. Porque si tú en verdad crees en el infierno y no predicas, entonces tú no tienes amor por los perdidos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a ver un video corto acerca de esto de la compasión. Prestemos la atención al video que hace parte de un buen curso de evangelismo, pero vamos a tomar solo una porción y continuamos. Hace poco, un bombero experimentado fue acusado porque faltó gravemente a su deber. Los procuradores declararon que él había abandonado su responsabilidad al no operar un equipo de rescate. Esto resultó en la muerte innecesaria y trágica de una familia de 5. Los testigos oculares sintieron repugnancia cuando descubrieron que el bombero se quedó encerrado en el vehículo de emergencias simplemente por estar probando un reproductor de CDs de alta tecnología que dijo haber comprado como regalo para el jefe de bomberos. El jefe de bomberos inmediatamente se distanció del acusado y lo despidió deshonorablemente del departamento.
En un comunicado que el jefe emitió, dijo: "No existen palabras para describir tal traición a aquellos que juró proteger". El procurador principal dispuso que por más de 3 minutos después de llegar al lugar, el bombero llevaba puesto audífonos y escuchaba un CD mientras una familia de 5 gritaba que los rescataran del 6º piso en un edificio en llamas. Los espectadores horrorizados contaron que mientras las llamas quemaban su ropa, una madre gritó con terror y cayó a su muerte mientras aún abrazaba a un infante. Otros testigos dijeron que el padre tenía asidos a 2 hijos aterrorizados al ser envuelto en las ardientes llamas. Este drama aterrador tuvo lugar a plena vista del bombero mientras permaneció en el vehículo escuchando el CD. La defensa no refutó la culpa, pero añadió que el acusado se sacrificó mucho para comprar el regalo costoso para el jefe y esperaba que el juez tomara en cuenta eso para pasar sentencia. ¿Cuál crees que sería un castigo justo para este grave delito? ¿2 años en la cárcel? ¿20 años? ¿Cadena perpetua? ¿Pena de muerte? Tú sé el juez. Por favor, escoge una respuesta, ya que te diremos más acerca de esta historia en el programa. La historia del bombero la he visto varias veces y es terrible. No sé cuál es el veredicto que cada uno de nosotros ha puesto en su corazón al escuchar cómo este hombre, lógicamente es una historia ficticia, pero este hombre se queda en el camión de bomberos escuchando un CD mientras una familia se quema viva. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Y qué haríamos si fuese nuestra familia? ¿Qué haríamos si escuchásemos que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, padres, abuelos se quemaron vivos mientras que el carro de bomberos estaba parqueado al frente y el bombero estaba escuchando un CD? Estaba ensimismado en las redes sociales. Mientras el bombero hacía alguna transacción comercial, el carro de bomberos frente al edificio en llamas. Amados, por duro que nos vaya a parecer, esa es la situación que tú y yo tenemos delante del Señor en el día de hoy. Nosotros tenemos el carro de bomberos, tenemos el evangelio. Esta gente está en un edificio en llamas, aunque no se ha dado cuenta. Toda persona que camina sin Cristo es una persona que camina rumbo al lago que arde con fuego y azufre. Toda persona que se levanta sin Cristo se levanta a punto de ser consumido por las llamas. Tal vez tú estés pensando que las llamas están todavía muy lejos porque esa persona es joven, pero hermano, tal vez sigues creyendo que solo los ancianos se mueren. Tal vez sigues pensando que solo las personas de 80, 90 años están en peligro de muerte, pero olvidas que las estadísticas dicen todo lo contrario. Nosotros como cristianos hemos sido llamados para mostrar compasión. Nosotros como cristianos hemos sido llamados para compartir las buenas nuevas del evangelio. Lo que a este hombre le falta es lo que le falta muchas veces a la iglesia: compasión. Estamos tan ocupados haciendo otras cosas y quiero que reflexiones un momento en la excusa que este hombre da. Mira, es que estaba probando un CD que ni siquiera era para mí. Ese CD era ¿para quién? Para mi jefe. Yo le quería dar un buen regalo a mi jefe y entonces estaba probándole ese CD y me costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio comprar ese reproductor de CDs. Sin embargo, vemos que el jefe en la historia se distancia, dice: ¿cómo puedes pensar que prefiero un CD a que hayas dejado de cumplir con tu labor? Hermano, tal vez no caeríamos nosotros delante del Señor en la misma culpabilidad cuando decimos que no predicamos el evangelio porque estamos ocupados esforzándonos para darle a nuestras familias algo mejor. Tal vez no entramos en la misma responsabilidad delante del Señor cuando decimos que no compartimos el evangelio porque nos estamos esforzando por darle a Dios algo mejor y entonces no salimos de la iglesia, los que servimos en el ministerio, pensando tal vez, bueno, pero es que estoy aquí sirviendo, no puedo ir a predicar el evangelio. Hermano, no existe nada que pudiese llegar a justificar la conducta de ver a alguien que está a punto de quemarse y no hacer absolutamente nada. No
no sé qué es lo que tienes tú puesto en las orejas, qué es lo que estás escuchando en esos audífonos, pero lo que sí es muy cierto es que somos responsables delante del Señor porque tenemos un mandato. Ese mandato es el mandato de ir y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Es el mandato de ir y compartir con los perdidos, pero nos falta compasión. Vuelvo a insistir, hermano, o usted no cree en el infierno o usted tiene un corazón duro, y aquellos que no tienen compasión no son vistos como Dios por hijos suyos. Vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Y tenemos esta historia que nos ayuda bastante. Jesús viene hablando con los fariseos. Los fariseos están atacando a Jesucristo porque Él se ha acercado a los pecadores. Jesucristo se ha acercado a prostitutas, Jesucristo se ha acercado a recaudadores de impuestos. Mateo capítulo 9, versículo 12. Mateo 9, 12. El Señor está hablando con ellos y esos fariseos le critican acercarse a los pecadores. Y entonces el versículo 12 Jesús les responde. Cuando Jesús los oyó, lo que estaban diciendo, criticándole por esto, le decían a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con gente como esa? ¿Por qué su maestro se acerca a gente como esa? Dice: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿Quiénes son los enfermos? ¿De quién está hablando el Señor? ¿Quiénes son esas personas que necesitan médico? Los pecadores, los que todavía están fuera del reino de los cielos. Son ellos los que necesitan la medicina, son ellos los que necesitan recibir atención médica. Luego añadió: ahora vayan, le dice a los fariseos, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores. La compasión de la que está hablando el Señor acá va directamente relacionada con los pecadores. Esta compasión es demostrada en la medida en que se comparten las buenas nuevas del Evangelio con aquellos que están condenados. Esta compasión de Cristo es mostrada en relación directa con acercarse a aquellos que en este momento están destituidos de la gloria de Dios. Amado hermano, toda persona que no sea cristiano en este momento está destituido de la gloria de Dios. Tú tienes que comprender lo que significa esta palabra. Estar destituido de la gloria de Dios significa estar apartado de la gloria, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Estas personas que están destituidas de la gloria de Dios están en fila, esperando que Cristo vuelva para que sus cuerpos, porque se les van a dar también cuerpos, también se van a levantar de las tumbas para ser arrojados en un cuerpo que siente a sufrir eternamente el castigo del lago de fuego y azufre. Quiero que comprendas que el infierno es un lugar real, no es un lugar espiritual. El infierno es un lago real donde personas reales con cuerpos reales van a ser arrojados con un cuerpo que no muere, pero que siente. Van a estar toda la eternidad, por los siglos de los siglos, sintiendo que se queman vivos, pero no se mueren. Sus cuerpos no se destruyen, pero sus cuerpos van a sentir lo que sentiría una persona si la arrojan hoy a un lago de fuego ardiente. Un lugar lleno de oscuridad, donde no van a poder verse los unos con los otros y solamente van a escuchar el quejido de todos los que están allá, las multitudes y multitudes de millones de cuerpos que van a ser arrojados a ese lugar, y tal vez algunos porque tú cerraste la boca. No, si alguno se va para el infierno es porque Dios decidió que se fuera para el infierno. Hermano, si así es, que salten por encima de nuestros cuerpos gritándoles que se detengan. Si así es, porque son tercos y rebeldes, y lo son, que salten al lago de fuego y azufre, teniendo alrededor de sus rodillas nuestros brazos que les ruegan porque se detengan. Eso se parte de un sermón del pastor Spurgeon. ¿Qué hay en nosotros que nos impide predicar el Evangelio? ¿No entendemos que esa persona realmente está condenada? Porque vuelvo a lo mismo: o no crees el Evangelio o no tienes compasión. Y si crees el Evangelio y no tienes compasión, te puedes estar engañando
a ti mismo y tú mismo vas a ser condenado. Porque la Escritura dice: el que no mostró compasión, no se le mostrará compasión. Hermano, yo quiero que pienses en qué harías tú si sabes que viene una avalancha. Tú ya la viste, viene una avalancha descendiendo por la ladera y entonces llegas tú a la falda de la montaña y la gente está en un picnic ahí. Te quedas callado. A ti no te va a importar si creen que estás loco, no te va a importar si tú no tienes entrenamiento en prevención de desastres naturales, no te va a interesar que nunca has dado un anuncio de eso, no te va a interesar que tu tono de voz es fuerte o no es fuerte, no te va a interesar el cargo que tengan ellos. Puede estar el alcalde, el presidente, puede estar tu peor enemigo, quien esté allí. Tú les vas a gritar que viene una avalancha, que se corran de ese lugar porque van a morir. Tú viste la avalancha. Hermanos, nosotros vemos la avalancha que viene sobre el mundo. No estoy hablando de la avalancha de guerra, ni la avalancha de enfermedades, ni la avalancha de problemas que se dan, porque eso hace parte de los dolores de parto. Estoy hablando de la avalancha del juicio de Dios, del cual nadie podrá escapar. Viene un juicio y nosotros estamos a la orilla del camino escuchando CDs. Viene un juicio y estamos a la orilla del camino pensando en: yo ya soy salvo y voy a dedicarme ahora a darle a mis hijos lo que yo no tuve, a darle a mi familia comodidades, a alcanzar estos logros, a conseguir aquello otro, y no me importa nada lo que suceda con esa multitud. Hermano, se te olvida que Cristo murió en la cruz por ellos también. Y que Dios ha decidido salvar a los hombres a través de la locura de la predicación. Dios ha decidido salvar tal vez a tu vecino a través de que tú abras la boca. Compasión. Necesitamos compasión. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Hermano, ¿de qué te sirve estar aquí el jueves, el viernes, el sábado, el lunes, todo si no muestras compasión? Si no muestras compasión. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Tenemos que entender que ese es el plan perfecto de Dios, a través de la iglesia llamar a los pecadores al arrepentimiento. Miremos aquí mismo en Mateo capítulo 9, verso 35. Otro mensaje del Señor. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. ¿Por qué nos dice la Escritura enseñando y anunciando? Porque habían dos cosas que el Señor hacía. Por un lado, visitaba las sinagogas. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? No estaban las prostitutas, no estaban los recaudadores de impuestos, no estaban los pecadores abiertamente declarados en rebeldía. Allí estaban los que se consideraban religiosos en Israel, y seguramente había hombres piadosos en medio de las sinagogas, pero Cristo se dirigía a los dos grupos, tanto a los que estaban en la sinagoga el día sábado, a los que estaban estudiando la Escritura, como anunciando la buena noticia acerca del reino. ¿Dónde la anunciaba? En las calles. En las calles, anunciando la buena noticia acerca del reino. ¿Qué es la buena noticia? El Evangelio, llamando a los hombres al arrepentimiento. No te olvides qué fue lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino y su justicia han llegado a ustedes. Hermano, eso es lo que hacía Cristo, y la palabra nos dice que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo. Para nosotros el predicar el Evangelio tiene que convertirse, no debería convertirse, tiene que convertirse. Espero en el nombre del Señor Jesús, por la ayuda del Espíritu Santo, que al finalizar este seminario ustedes queden convencidos, convictos por el poder de Dios de que es una obligación hacerlo. La iglesia tiene que moverse todos los días en predicar el Evangelio. Debe buscar oportunidades para predicar el Evangelio. Cuando digo la iglesia, no estoy hablando de campañas, porque en la campaña es fácil, nos metemos en una masa. Cuando digo la iglesia es uno por uno, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros todos los días tiene que buscar oportunidades para ir y predicar el Evangelio. Activamente, decididamente, voluntariamente.
Voy a subirme al bus a buscar a quién le predico. Voy a caminar por acá para ver a quién logro predicar el evangelio. No a quién le tiro un volante y corro. ¿A quién le predico? ¿A quién le hablo? ¿A quién me acerco? ¿A quién invito? ¿A quién le anuncio que viene un juicio? Porque viene un juicio. Viene un juicio. Por eso el evangelio de la prosperidad es algo aborrecible. Es algo diabólico. Porque mientras viene un juicio, están entreteniendo a la gente con dinero y con juegos. Hermanos, viene juicio. Nosotros hemos sido rescatados del juicio para que rescatemos a otros a través de la locura de la predicación. Amén. El Señor ve a todas estas multitudes y dice que va predicándoles las noticias acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión. ¿Qué sintió Cristo cuando vio a las multitudes? Compasión. Compasión. Mira, la compasión llevó a Cristo a la cruz. La compasión llevó a Cristo a la cruz, hermanos. La compasión. La justicia de la muerte era necesaria, pero lo que llevó a Cristo a la cruz fue compasión. Sintió compasión por ti, sintió compasión por mí. Y aunque no lo creas, siente compasión por esa persona que tal vez tú crees que no, ese es impredicable. No existe tal género. No existen tales personas como los impredicables. No existe tal. No existe una persona que esté más allá de la gracia y el poder de Dios. Amén. Les tuvo compasión y nos da la razón porque estaban como confundidas y desamparadas como ovejas. Bueno, Juan, pero es que la gente en la calle son cabras, eso no son ovejas sin pastor, hermano. El Señor dijo que Él tiene ovejas que son de otro rey, éramos nosotros. Y todavía aquí afuera en esta ciudad hay muchas ovejas sin redil. Muchas ovejas que pertenecen al redil del Señor, pero que no les hemos llamado. Y puede que tú caigas a decir, bueno, pero si Dios lo quiere salvar, mandará a otro, hará alguna cosa. Eso es jugar con candela y echarle la culpa a Dios de todo lo que pueda pasar. Si Dios dijo que tú y yo tenemos que ir a predicar, hermano, tú y yo tenemos que ir a predicar independientemente de los resultados. Y si nadie se convierte, no es nuestra responsabilidad. Pero tenemos que ir y predicar el evangelio. Si el bombero se baja y prende la manguera y pone la manguera y el incendio no se apaga y crece más, el bombero hizo lo que tenía que hacer. El fuego fue más fuerte, tocó una tubería de gas, qué sé yo, pero el bombero estaba en el lugar que tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. El Señor ve las multitudes y les tuvo compasión. Y en el versículo 37 dice algo tremendo. Entonces le dijo a sus discípulos, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hermano, aquí somos 120 miembros. ¿Cómo es posible que solo 2 o 3 personas en la semana estén saliendo a predicar? Aquí hay 120 obreros. ¿O no? Si tú eres cristiano, eres obrero. Si tú eres cristiano, eres soldado de Cristo. Aquí hay 120. Ah, hermano, pero es que yo tengo trabajo. O sea que los hermanos que están yendo a predicar son unos desocupados. Ah, hermano, yo tengo familia. Esos hermanos también. Ah, hermano, es que compré un CD y lo estaba probando. Yo no tengo tiempo para irme lejos. No vayas lejos. Sal a tu cuadra. ¿Cuánta gente pasa por tu cuadra todos los días? Ve a la tienda que está a 2 cuadras. ¿Cuánta gente llega a comprar allá? ¿Ya le predicaste al tendero? ¿Le predicaste a los domiciliarios del tendero? Hermano, lo que hay es gente. Lo que hay es gente. Lo que no hay son obreros con compasión.
Lo que no hay son obreros con compasión. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Yo estoy orando por obreros. Y el Señor hace 15 días comenzó a hablarle a los solteros, que son los que más tienen tiempo. No veo solteros diciendo vamos a predicar. Pero es que yo tengo obligaciones. Bueno, el bombero quería probar el CD. Vayamos al paralelo de esto, Marcos capítulo 6. Nos muestra otro pasaje. Versículo 30, Marcos 6:30. Dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Presta atención a lo que acabamos de leer. ¿Qué está sucediendo? Los apóstoles acaban de llegar de una misión. Vienen cansados, vienen exhaustos. Y Jesús dice, vayamos a un lugar tranquilo. ¿Para qué? Descansar un rato. No es que estemos diciendo que está mal descansar. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a qué? A descansar un rato. Y la razón es que tanta gente iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. ¿Qué estaban haciendo? Predicando todo el tiempo. Y tanta gente venía y tanta gente se acercaba que no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron de la barca a un lugar tranquilo. ¿Cuál era el propósito? Descansar, un lugar donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Verso 34 dice algo tremendo. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y les dijo, lo siento, necesito un momento de descanso. Jesús se dirigía con sus discípulos para descansar, pero cuando desciende ve a la multitud y ¿qué tuvo? Compasión, porque eran como ovejas sin pastor. La compasión movía la humanidad de Cristo. Recuerda que Cristo es Dios, pero también es hombre. La compasión se movía en el corazón de Cristo Jesús como hombre. Estaba cansado. Recuerda que Él era hombre, se cansaba. Sus discípulos también estaban cansados, pero ve la multitud y lo que viene al corazón de Cristo es que compasión. Compasión, hermanos. Compasión. ¿Cuántas veces no abrimos la boca y hemos dicho, ay, yo le iba a predicar hoy, pero es que vengo muy cansado? Es que hoy tuve un día tremendo. Compasión. Tal vez sea la última noche de esa persona. Tal vez sea la última vez que lo veas con vida. Siempre estamos pensando que tendremos otra oportunidad para predicar. Siempre estamos pensando que tendremos otra oportunidad realmente para hacer las cosas, hermanos, pero no siempre es así. La compasión movía el corazón del Señor. Lucas 10:33. Este pasaje nos va a poner mal. En Lucas 10 tenemos la parábola del buen samaritano, muy conocida para nosotros. Tenemos el sacerdote, tenemos el levita, este hombre que fue atracado en el camino, que fue maltratado, herido, fue dejado moribundo en el camino. Pasa un sacerdote y lo esquiva, pasa un levita y lo esquiva, dice que iban camino a sus labores. Entonces pasó, verso 33, entonces pasó un samaritano despreciado. ¿Por qué el Señor utiliza esta palabra tan fuerte? Porque los samaritanos eran parias para los judíos. Los samaritanos eran una mezcla entre israelitas y paganos. En la época en que se dio el exilio del pueblo de Israel, estos israelitas volvieron y comenzaron a casarse con los pueblos paganos y se perdió todo rastro de lo que ellos eran.
Sin embargo, allá en el fondo conservaban la idea de Abraham y de Jacob. Pero para los judíos que se mantuvieron puros en el sentido racial, que obedecieron la ley de Dios de no unirse con gente de otros pueblos, estos eran lo peor que había. Un samaritano era un pagano. Un judío veía al samaritano como tú puedes ver el día de hoy a la persona que dice que tiene 4 mujeres y que se la pasa tomando trago y jugando dominó. Es esa persona que tú ves que está bien hundida, bien mal. Pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, a este hombre herido, ¿qué sintió el samaritano? Compasión por él. Se le acercó y conocemos la historia, le limpió las heridas, se las lavó con el vino, las cubrió con aceite, lo llevó a una posada, pasó la noche con él y le dijo al posadero, mira, aquí te dejo este dinero, cubre los gastos de él y si falta algo, cuando yo venga de regreso, lo pago, atiéndelo, porque tuvo compasión. Ahora, ¿por qué te digo que este pasaje nos va a poner mal? Porque los testigos de Jehová, los mormones, muestran más compasión que los cristianos. No me voy a ir más lejos allá. Ok. Es que ellos son el ejército del diablo y entonces, ok. Los discípulos del Evangelio de la Prosperidad muestran más compasión que nosotros. Ahora, la compasión de ellos es errónea. Ellos les duele que la gente sea pobre. La compasión de ellos es, hay gente pobre, ¿cómo puede haber gente pobre y yo conociendo el método para hacernos ricos? Ellos tienen compasión por la enfermedad, hay gente enferma y aquí hay noche de milagros, tenemos que traer toda la gente para que hayan milagros, para que sean sanos. Ellos tienen compasión. Lo que ellos entienden del Evangelio, y no les estoy diciendo que esté bien, pero es este samaritano. El samaritano no estaba enfocado en el alma de la persona, pero vio a esta persona maltratada en el camino y sintió compasión, Hermano, todos los fines de semana estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad están en las calles. Todos los días los testigos de Jehová están en las calles. En cada punto de afluencia hay estas personas con sus kioscos repartiendo literatura, entran a las clínicas, porque me los cruzo cada rato en clínicas, repartiendo y diciendo, invitando. Los mormones hacen exactamente lo mismo. Los mormones, para que tú sepas, por ejemplo, cada mormón tiene que dedicar 1 año completo de su vida a las misiones. Es obligación para ellos, 1 año dedicado exclusivamente a ir y predicar el Evangelio. Te haces mormón, vas a irte, por eso tú ves tanto gringo por acá. No es opción, es obligación. Y ellos toman este pasaje y están desviados, es un falso evangelio, es un evangelio diabólico. Pero hermanos, ellos están como el samaritano despreciado, mostrando más misericordia que nosotros. Los del Evangelio de la Prosperidad para nosotros pueden ser ese samaritano despreciado que decimos, mira, ese el Evangelio de ellos es falso, es una mezcla entre la salvación y el dinero y la salud y la prosperidad. Es ese samaritano despreciado, pero que no desperdicia oportunidad para estar predicando el Evangelio. Un falso evangelio al fin, pero lo están predicando. En su engaño y en su desconocimiento, esta gente está todo el tiempo en función de ¿qué? Predicar. Que detrás hay una estructura y los pastores se enriquecen con esta gente que traen, eso es otra cosa. Que el samaritano finalmente también era separado por Dios y juzgado por Dios, no es el asunto. El asunto aquí es que el sacerdote judío, el levita judío no tuvo compasión y el samaritano sí. Hermanos, ¿qué vamos a decir cuando el Señor nos juzgue? ¿Qué excusa tenemos? Y no siempre es porque alguna vez alguien me sugería como, pero es que Juan, mira, ellos ponen unas tarimas gigantes y el estadio, no siempre es en el estadio, yo me los cruzo en las calles, en los parques, en cualquier lugar. Uno de esos miembros de allá solo, con otro ahí, yo voy, yo predico, yo hago algo, yo quiero.
sacar a la gente porque la gente es pobre, lo que ellos entienden es eso, y aquí el Señor quiere darle riquezas, el Señor quiere darle salud, el Señor quiere darle sanidad emocional, el Señor quiere liberarlo de los demonios, el Señor, lo que ellos entienden, ellos tienen compasión, mala, pero tienen una compasión por lo que no, y nosotros entendemos del infierno y no predicamos. Hermanos, vamos a ser juzgados por Dios por esta razón. Vas a ser juzgado por Dios por esta razón. Que no muestras compasión. Te llenas de orgullo, solamente dices, yo tengo el verdadero evangelio. ¿Y qué estás haciendo? Hace 15 días comenzamos aquí en la congregación una campaña y se están visitando iglesias. Iniciamos en Malambo, iglesia por iglesia, están yendo 2 hermanos de la iglesia a hablar con los líderes, a mostrarles compasión y a extenderles lo que el Señor nos ha dado para edificación, de capacitación, de todo esto, y como siempre se hace aquí, porque lo dice la palabra, sin costo. Vamos a hacer muchas cosas si el Señor lo permite allí. ¿Pero por qué? Es porque tenemos que tener compasión, no podemos quedarnos aquí siguiendo diciendo, hermanos, casi no hay iglesias sanas, ¿y qué vas a hacer? La gente está perdida, cada vez la sociedad está peor. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el evangelio? Levanten la mano los que han predicado el evangelio en el último mes. Desconocidos. En 2 meses, en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses. Hermano, eso es terrible. En los últimos 6 meses, ¿quién ha predicado? Dice, yo me he acercado a un extraño y le he predicado el evangelio. ¿Entiendes? ¿Entiendes la gravedad en lo que estamos? Voy a decirte algo que no me gusta decirlo como pastor de esta congregación. Somos una iglesia desobediente. Desobediente. Pero tenemos el verdadero evangelio. ¿Y de qué te está sirviendo? ¿Sabes qué te está acarreando el conocer el verdadero evangelio? Más juicio y orgullo. Porque tú ves que la corriente viene bajando por la calle principal del pueblo, la avalancha viene por la calle principal del pueblo, y tú ves que hay otra gente diciendo que la avalancha viene por la calle secundaria y está llamando a la gente a que se meta en la calle principal del pueblo. Y entonces lo que tú estás haciendo es decir, bueno, yo sé que no viene por ahí, y te regodeas, te sientas en la plaza a ver cómo la gente se va a ahogar. No harías eso. Si tú sabes que viene la avalancha por la calle principal y ves que la gente está corriendo para la calle principal y hay gente invitando a la gente a la calle principal, ¿qué haces? Hermano, tú gritas desesperadamente pidiéndole y rogándole a la gente que no crea lo que le están diciendo y corres a anunciar a la gente que huya de la calle principal. Porque sabes que viene muerte inminente. La Biblia llama al infierno la muerte segunda. La peor muerte, porque desearán morir y no van a morir. Desearán morir las personas en el infierno. Suplicarán morir y no van a morir, van a vivir eternamente en ese suplicio. Compasión quiere el Señor y no sacrificios. Amén. Lucas 15:20. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Esta parábola muy conocida, ya lo sabemos. Este hijo le pide a su padre la parte de la herencia porque quiere separar el mundo, lo derrocha todo en mujeres, en fiestas. Se queda sin nada, termina alimentando los cerdos, que era algo inmundo para los judíos, deseando comerse las algarrobas, la comida de los cerdos, y entonces vuelve en sí y dice, volveré
a la casa de mi padre y le diré: Padre, ya no soy digno de que me llames tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, como uno de tus siervos. Y regresa aquí en el versículo 20, tenemos el regreso. Entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo, sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó. La parábola del hijo pródigo tiene otro protagonista importante, y es el hijo mayor, que vivió en obediencia en la casa del padre, pero que apenas ve esto, lo que siente es molestia. Le da rabia que su padre sea misericordioso. Le da rabia que este hijo haya sido perdonado. No tenemos tiempo para explicar la parábola en detalle. Pero hermano, quiero que entiendas, porque este padre, la parábola, es el mismo Dios. Este padre es el mismo Dios, quien cuando ve al perdido volviendo en sí, no lo quiere juzgar. Por eso dice la palabra: no vine para juzgar al mundo, sino para dar mi vida en rescate por el mundo. Compasión. Esa es la manera de Cristo. Eso es lo que Cristo tiene en su corazón, y se supone que nosotros, si tenemos la mente de Dios, si tenemos la mente de Cristo, debemos vivir de la misma manera. Debe haber en nosotros un deseo activo, un compromiso activo, un esfuerzo por decir: Dios, yo tengo que predicar el evangelio. Primero, porque es un mandato, pero segundo, porque me parezco a ti cuando lo hago. Tú eres así, Cristo, tú eres compasivo con los pecadores, fuiste compasivo conmigo. Y te voy a decir algo, hermano: Cristo sigue siendo compasivo contigo el día de hoy. Porque cuando pecamos, después de haber conocido a Cristo, y vamos y pedimos perdón, Él nos mira con compasión. No nos deja a un lado. Compasión. Necesitamos desarrollar en nosotros compasión. Hermanos, si tú piensas en los perdidos y te da lo mismo, tienes que pedirle a Dios que ponga compasión en tu corazón. Debe haber algo que te duela ya, decir: Señor, ¿cómo es posible que a mí me importe 5 que se vayan para el infierno? ¿Cuántas multitudes descienden diariamente al infierno? ¿Cuántos mueren sin Cristo día tras día? ¿Cuántos mueren sin conocer la verdad del evangelio? Hermanos, y si se van a condenar, pero que se condenen sabiendo lo que viene. Que no hagan cara de sorpresa al otro lado, que no digan: a mí nunca me advirtieron. Tal vez nos convertiremos en objeto de más juicio para ellos, porque el evangelio es olor de vida para el que se salva, pero aroma de muerte para el que no cree. Pero debemos predicar el evangelio. Debemos abrir nuestra boca y debemos buscar oportunidades todos los días para compartir la verdad de Cristo Jesús. Amén. Este curso vamos a hacerlo en un sentido práctico, pero vamos a mirar rápidamente el libro del profeta Jeremías. Capítulo 1. Versículo 4. Ese es el llamado de Jeremías. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Espero que no malinterpretes lo que voy a decir, pero de una manera todos somos profetas. De una manera, y no estoy hablando del profeta que se para aquí a decir que vienen avalanchas de bendiciones y que te van a nombrar presidente de Ecopetrol ni nada por el estilo, sino el profeta verdadero, el profeta de la Escritura, que es el profeta que llama al arrepentimiento.
El profeta, la función del profeta era llamar al pueblo a volverse a Dios, a dejar su pecado, a dejar su rebeldía, a dejar su idolatría y volverse a Dios, porque de lo contrario Dios traería juicio sobre ellos. Te nombré mi profeta a las naciones. La respuesta de Jeremías la vemos en el versículo 6. Oh Señor soberano, oh soberano Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Hermano, esa es tal vez la excusa que tú estás poniendo. Soy demasiado joven en el evangelio, yo soy un bebé espiritual. Yo todavía no sé muchas cosas, yo no entiendo lo que hablan, yo no entiendo de religiones, yo no entiendo cuando hablan acerca de los tiempos, y yo no entiendo de la separación de Israel, y no comprendo aquello de la venida y todas estas cosas. Yo no puedo hablar de Cristo. Soy muy joven en el evangelio, yo apenas llevo 10 añitos acá, yo todavía no, yo todavía no. Yo estoy aquí desde que fundaron la iglesia, pero todavía no. Llevo 20 años, pero soy muy joven en el evangelio. Sí, hermano, era con usted. No digas, verso 7, responde el Señor, no digas, soy demasiado joven. O sea, Dios no te acepta la excusa de la juventud. El soltero, no diga, soy demasiado joven. Déjenme disfrutar la vida, no al contrario, hermano. Usted que es soltero, soltera, tiene tiempo para predicar. ¿No están los solteros? Levanten la mano. Ustedes especialmente tienen tiempo para predicar. Deje de pensar en sí mismo. Deje de ser egoísta. Gástese para Dios. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir. La palabra debes es obligación. Tienes que ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. ¿Por qué Jeremías estaba alegándole al Señor que no, que era muy joven? El Señor desnuda el corazón de Jeremías porque Dios conoce el corazón tuyo, amén. Y le dice, no le tengas miedo a la gente. Jeremías no había dicho, Señor, me da miedo. ¿Qué dijo Jeremías? Soy demasiado joven. Pero Dios, que conoce el corazón y la mente, sabía que lo que había en el fondo del corazón del profeta era ¿qué? Miedo a la gente. Y no era en vano. Jeremías se levantó en una época donde Israel estaba completamente desviado. Se ofrecían sacrificios humanos. Era un pueblo rebelde, era como los pueblos que Dios había expulsado de delante de los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Puede que tú no prediques porque digas, no, es que soy un bebé espiritual, pero en el fondo lo que te da es miedo, como compartía Luis Carlos el día jueves. No quería acercarme a ese grupo de muchachos porque en el fondo me daba miedo que me cogieran a golpes, me hicieran viral en las redes sociales, hicieran algo. Irás donde quiera que te mande y dirás lo que sea que yo te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. No estoy diciendo que Dios ha nombrado a todos Jeremías. Jeremías fue único. Pero todos tenemos un llamado a predicar el evangelio y como profetas llamar a la gente a que se vuelva a Dios porque viene un juicio. Y no le tengamos miedo a la gente porque el Señor le dijo a los discípulos, no le tengan miedo a los hombres, no pueden hacer nada más que quitarles la vida. Así está escrito. ¿No les parece maravilloso? ¿Qué es lo peor que te puede pasar si predicas el evangelio, hermano? Que te maten. Y Cristo dijo, no le tengas miedo. Le dijo a los discípulos, no les tengan miedo, prediquen. No pueden hacer más que matarlos. O sea, Jesús no dijo, no tengan miedo que a ninguno de ustedes los van a tocar. No dijo eso. Porque a excepción de Juan, que murió de viejo, pero exiliado en la isla de Patmos, todos los discípulos del Señor murieron de forma violenta. Pero el Señor les dijo, no tengan miedo. Lo peor que puede hacer es que los cojan a piedra, como a Esteban. Lo peor que puede hacer es que los maten a espada, como a Santiago. Lo peor es que los decapiten, como a Pablo. Lo peor es que los crucifiquen, como a Pedro. Lo peor es que los desmembren, como a Bartolomé, según la tradición. Mira, no les tengas miedo. Pero Cristo agregó, ténganle miedo a Dios, quien puede matarlos y echar sus almas al infierno. Estamos en una época donde es posible que por predicar el evangelio tengas problemas fuertes. No tengas miedo, de la muerte no pasa, hermano.
Lo peor es que te maten. Y si somos creyentes, para nosotros, como nos lo recordó el día jueves a través de Filipenses, el morir es Cristo, el morir es ganancia, gracias, y el vivir es Cristo. No digas que eres demasiado joven. Sé que me paso, pero no quiero dejar esto aquí. Miremos Éxodo 3:11. Tenemos la historia de Moisés. El Señor se le presenta a Moisés y manda a Moisés a una tarea fácil, hablar con el faraón, que era el hombre más poderoso del mundo, un hombre cruel que tenía como esclavos al pueblo. Y el Señor le dice, ve a hablar con el faraón y dile que suelte mi pueblo. Y Moisés dice en el versículo 11, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Como tal, no puedo hacerlo. ¿Quién soy yo? Y tal vez no predicas porque dices, ¿y quién soy yo para hablar con ese hombre importante? ¿Quién soy yo para hablarle al dueño de la empresa? ¿Quién soy yo para predicarle a Julano de tal? ¿Quién soy? ¿Cómo me van a escuchar? Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Y más adelante dice el Señor, yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Es muy importante comprender que la primera señal que Dios le da a Moisés no es la serpiente que sale de la vara, no es la mano que se vuelve leprosa, no son los milagros, es que la señal de que te envío es que vendrán y adorarán en el pueblo. La señal de que Dios nos da, de que nos envía a predicar el evangelio, es que vendrá gente y doblará la rodilla delante de Cristo. Esa es la señal. No necesitamos otra cosa. Esa es la señal. Y si algo comprueba que los milagros no son los que producen las conversiones, es Egipto. 10 plagas, el mar abriéndose y sin embargo el corazón de los egipcios estaba endurecido. Si algo comprueba que los milagros no ablandan el corazón, es el pueblo de Israel en el Éxodo. Maná cayendo del cielo, agua brotando de la roca, una columna de fuego, una columna de nube, la presencia de Dios, el monte temblando, y seguían diciendo, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Los milagros no convencen a nadie, solo el poder del Espíritu Santo de Dios a través de la predicación de la palabra. Amén. Más adelante dice Moisés, capítulo 4, versículo 10, sigue la conversación, el Señor le da las instrucciones, pero Moisés vuelve a decir, Moisés ruega al Señor, versículo 10, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Yo no sé hablar. Y tal vez tú no predicas porque dices, yo no sé hablar. Que predique allá Luis, que predique Juan, que predique otros que saben hablar. Yo no sé hablar. Y mira, Moisés tenía razones para decir eso. Moisés era tartamudo. Iba a guiar a un pueblo de 2,5 millones. Iba a hablar palabras de Dios y dice, yo no sé hablar, no tengo facilidad de palabra. Nunca la he tenido, Señor, esto no es nuevo. Tal vez digas, que yo me haya vuelto cobarde con el evangelio, es que yo nunca he sido bueno para hablar. Yo en el colegio nunca levantaba la mano. Siempre que me pasaban a hacer exposiciones sacaba 0. Cuando decían examen oral me enfermaba. O sea, yo nunca he sido bueno para hablar. Si hacían piñatas y decían, bueno, que pase él, enseguida me ponía pálido y me iba de la fiesta. Yo nunca he sido bueno para hablar. No sé cómo le pedí matrimonio a mi esposa. No he sido bueno para hablar. Hermano, Moisés dijo lo mismo. La respuesta del Señor es, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. En el Nuevo Testamento el Señor dijo, no se preocupen por qué van a decir cuando los interroguen.
cuando les pregunten, cuando los lleven a los tribunales, el Espíritu Santo vendrá y les dirá lo que deben decir. Y aquí hay testimonios de algunos que han sido valientes, de esos que levantaron las manos y dicen, mira Juan, y comencé y yo no sé dónde salió tanta palabra, pero le dije y entendí y le dije. Era el Espíritu Santo, porque la palabra de Cristo es un sí y es un amén. Amén. Hermano, no saques más excusas. Ni joven, ni tardo para hablar. Esto sí no tenemos tiempo. Gedeón, libro de los jueces. Yo soy el más pequeño, mi clan es el más pequeño, somos los más insignificantes. Y Dios le dice guerrero valiente. Y ese hombre estaba escondido, huyendo. Y Dios lo utiliza. Y el propio apóstol Pablo, quien dice que se siente cero preparado para predicar. Y de hecho, de acuerdo a la propia escritura, las prédicas de Pablo distaban mucho de ser una buena conferencia. La gente se le dormía incluso. Hubo un hombre que se le durmió a Pablo predicando, Eutico. Que ese es mi consuelo cuando veo a algunos aquí cabeceando. Señor, se le durmieron a Pablo. O sea, que no se duerman es un gran milagro. Pero Eutico murió, hermano, así que despiértese. Eutico murió, así que échese agua si tiene que echarse agua. Amén. Vamos a hacer algo práctico esta semana, iglesia. Yo estoy decidido, y por eso me tomé más minutos, a que no podemos seguir en este estado de desobediencia. No sé quién está conmigo. Pero no podemos seguir en decir, qué terrible esto, y ya. No, tiene que haber un cambio. Así que vamos a comenzar por algo. Sé en el poder del Espíritu Santo que si tú te decides hoy puedes hacer lo que sea para predicar el Evangelio. Pero hay algunas cosas que nos pueden ayudar y vamos a lo largo de estas semanas a ir haciendo cosas más sencillas. Tarea para esta semana, especial para los que son, los que dicen que son muy jóvenes y que siempre han sido tardos para hablar y que les cuesta hablar y que no tienen el conocimiento y que les da miedo, van a empezar por algo sencillo, rompiendo ese miedo. La tarea esta semana es que usted va a acercarse a saludar a 10 desconocidos. Solo los va a saludar, hermano, no va a hacer nada más. Salúdelos, búsquele la mirada, salúdelo, dígale, ¿cómo está? Salúdelo. Se va a dar cuenta que la mayoría de las veces la gente le va a sonreír y la gente le va a responder el saludo. ¿Cómo está? Acérquese y salude. 10 personas, eso está sencillo. Puede llevarlo a 2 el lunes, 2 el martes, 2 el miércoles y el viernes. El sábado descansa de esta tortura y el domingo se presenta aquí nuevamente. Está sencillo. Vamos a ir paso por paso. Pero hermano, que no haya excusa. Que no haya excusa. Vamos a ir, usted se va a dar cuenta que no es tan difícil como pensábamos y que si realmente nos disponemos, el Espíritu Santo obra a través de lo vil y menospreciado. Tiene que creerlo, hermano, porque esa es la verdad. Amén. Así que tarea. El otro domingo preguntamos, 10 personas, no se valen los de la iglesia. No, yo saludé al hermano, yo saludé a la hermana. Nunca lo había saludado. Eso se arrepiéntase, eso está mal. Ok, sí, no solo los jóvenes tienen que saludar a 20, gracias. Vamos a ponerlo así, los solteros a 20, que tienen más tiempo, gracias Mauri. Fue Mauri el de la idea. Pueden hablar la salida con Mauri. 4 diarios los solteros, tienen más tiempo. Pero toda la iglesia, acérquese, pero no diga hola y salga corriendo. Hola, salude, quédese mirando a la persona, sonría, a ver qué pasa. Y acuérdese que lo peor es que lo maten. Eso es lo peor que puede pasar, así que tranquilo. Vamos a continuar adorando al Señor, iglesia. Preparémonos para cantarle, adorarle con nuestros signos espirituales. Hermanos, los invito a que se coloquen